interesante el tema de la gasolina porque sí, aquí estoy yo en Estados Unidos y pues que no me gusta son las noticias que tratan de normalizar los altos precios, que hasta ya Univision dicen que ahora es el buen tiempo de empezar a caminar. Muy buenos consejos, Dulce. ¿Y qué se puede esperar en cuanto a los precios de la gasolina? ¿Van a bajar en los próximos meses? Patricia, muy buenas noches. Esa es la esperanza, que pronto podamos ver una mejoría. Algunos expertos pronostican que este es el pico de los precios y que podría iniciar un descenso. Sin embargo, la tendencia que no parece va a cambiar es en la demanda de la gasolina. Ahora, con la disminución de los casos de coronavirus, más personas están viajando, saliendo de sus casas y por ende un mayor consumo de gasolina. Así que ahora es buen momento para iniciar a practicar esos buenos hábitos para ahorrar en la gasolina. Yo digo, wow, o sea, en vez de preguntar a la administración de Biden, ya tratan de decir, bueno, pues ya la gente se tiene que acostumbrar de los altos precios, y no nada más es la gasolina, sino el costo de las cosas que uno compra. Imagínate, un galón de leche es $3.20 por ahí, o sea, $3.20, o sea, imagínate, a lo mejor cómprate una vaca. Y pues pero, sí, o sea, sí es muy frustrante porque uno trata de compartirlo, pero ya uno piensa que dices, pues tú no sabes nada de la economía, es por esto, por la pandemia, y yo siempre digo, pero mira, en México la gasolina está en lo más barato, más económico, y aquí está en lo más caro. O sea, Andrés Manuel López Obrador como presidente está haciendo un buen trabajo para el país. Y desde luego para todos los mexicanos. El precio de la gasolina en México es de los precios más bajos en el mundo. Imagínense que en Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro y aquí 22 pesos el litro de gasolina. ¿Por qué? Bueno, porque se está rescatando a Pemex, no hay corrupción. 2017 to 2020, prices ranged from a high of $3.03 to a low of $2.33 under President Trump. No manches. Joe Biden. Y Estados Unidos siempre presumen que tienen el mejor gobierno del mundo, que es el más democrático, y etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? O sea, es algo que nosotros, como youtuberos, también tenemos que estar cuestionando, y es un buen tema, y por la y aquí los escucho. Voy a tratar de ver si puedo tener una alta conexión, como que se quiere desconectar, pero aquí los escucho. Gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ti, mi estimado, y ahorita también para darle revuelo a tu canal de YouTube. Digo, ahorita desgraciadamente pues bajo los ataques y desgraciadamente por las restricciones que tiene YouTube, pues no nos está ayudando mucho para tener a más gente conectada, pero pues para que te vayan conociendo, para que vayan viendo tu trabajo y obviamente para que se vayan suscribiendo también a tu canal, ¿vale? Sí, muchas gracias. También te mandé un video sobre los precios, como allá en México Andrés Manuel López Obrador demuestra y dice, mira, aquí está el precio, lo más económico, y yo pues imagínate, en mi carro yo dije, no, pues aquí está lo más económico, más de $4.19, dije, eso es lo más económico que dicen, que ahorita está, lo más carísimo que he visto. Y eso que lo recuerdo muy bien durante los tiempos de Obama, es cuando esos son precios de inflación. Eso ya es cuando ya en cualquier momento la economía va a caer. Una cosa que quería compartirles también, la razón en por qué también Estados Unidos dependen mucho de recursos de otros países. Ellos tienen su propio refinería. Ellos tienen el Keystone Pipeline, que ellos exportan de Alaska y se va hasta abajo, hasta Montana, y de ahí tienen sus refinerías. Pero Canadá no querían que el pipeline del Keystone pasara por Canadá, y en los tiempos de Donald Trump
Justin Trudeau quería denunciar a Donald Trump que estaba contaminando el ambiente, y que una vez que en esa administración dice, mira, si nuestro gobierno contamina o hace daño, nosotros lo pagamos, no hay problema. Pero y eso fue la razón en por qué los precios no subieron, estuvieron muy económicos en esos tiempos, y lo pueden ver en el video que les compartí. Pero lo que hizo Joe Biden es cerrarlo, diciendo que no, pues vamos a usar otros métodos, y ya es cuando invitaron a Iberdrola para que participaran en supuestamente invertir en energía limpia, que ahorita ya hasta quieren que López Obrador también reduzca el consumo de combustible hasta 75%, creo, que hasta John Kerry ha estado allá en México tratando de decir a AMLO que reduzca el uso de combustible. Y López Obrador dice, mira, vamos a tratar de pasar una reforma eléctrica, y ahorita ya estamos en tiempos donde ya en México vamos a tener nuestra propia refinería, o sea, ya vamos a ser ya independientes y no vamos a depender de ningún otro país. O sea, eso es algo increíble, que lo que el presidente López Obrador cada día está mencionando, y son las obras y los hechos que pues habla por sí solo. Y y sí, no sé si te llegó el video, pero te lo compartí en WhatsApp. Nada más es un minuto para la comparación. Yo te lo quiero pasar, nada más que me aparece como si fuera una publicación, no de Rafa, video. si quieres, quiero acotar Venga, aquí venga, a ver, algunos en lo que voy puntos checando. que tienen que ver con la economía. Venga. Como que se ¿Se pasmó Abel o qué pex? Bueno, en lo que ahorita regresa Abel. Ya ahí está. ¿Ya? ¿Sí lo escuchas? Ok. Ya. Venga, ¿Sí me escuchan? Sí, ya, pasas. Venga. Ok. A ver, lo que pasa es que el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos en particular sí obedece a factores externos. En este caso, la guerra con Ucrania y entre Ucrania y Estados Unidos. O sea, es lo primero que hay que caer en el análisis, ¿no? O sea, tampoco podemos culpar del todo a Biden. ¿Por qué? Porque de alguna manera él depende de de esos energéticos que están vinculados con la economía gringa. Por un lado, y lo mismo está pasando en Europa, además. Eso es el primer, la primera aproximación que tendríamos que hacer. En el tema de la inflación es consecuencia del aumento en este caso de los energéticos, en el caso de las gasolinas. ¿Por qué? Porque de la mayoría de las mercancías se transportan por avión y con diésel o con gasolina. Y esto es un factor inflacionario. Por eso ha aumentado. Por eso dice la leche está más cara, pues sí, por ese es un factor. Y súmale, a ver, la cuestión de súmale la cuestión del que están imprimiendo dinero a diestra y siniestra también. Sí, eso genera inflación. Sí, es que lo que pasa es, a ver, hay que precisar ahí algo. Ahorita Estados Unidos acaba de elevar, precisamente por los altos índices inflacionarios, su tasa de interés. La tasa de interés subió. Para controlar la inflación. Okay. Pero la inflación principal de Estados Unidos en esta etapa, previo al conflicto en Europa con Ucrania y Estados Unidos, fue por la pandemia. Es cierto, sí fue la pandemia. En México pasó en todo el mundo. Sí. Y entonces ahí tampoco le puedes echar la culpa ni a Obrador ni a Biden. Pasó en todo el mundo. Sí. Y en Estados Unidos fue cerca del 8%, es histórico, en 40 años en Estados Unidos no habían tenido una inflación de esos niveles e incluso allá se le considera como hiperinflación. Entonces, para poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? Entonces sí está pasando por un momento complicado. Claro que sí. Ahora, ¿qué está pasando en México con Obrador? A ver, aquí lo que pasó, que al subir el precio de los energéticos, como es el caso del petróleo crudo, que subió de precio otra vez por arriba, incluso por ahí estaba leyendo que está cerca de los $20, de los $120 el barril de la mezcla mexicana. Bueno, esos excedentes petroleros que tiene México los está utilizando para amortiguar el golpe en el aumento de las gasolinas.
y por eso el precio de las gasolinas en México se ha mantenido y no ha subido. Que algunos especuladores o algunos empresarios abusivos, como todo en la vida, por esta voracidad que tienen, han aumentado los precios en México, bueno, eso es una cuestión que incluso ya la Profeco y la Secretaría de Energía están actuando para quitarles la concesión a esas gasolineras. Entonces, aquí la política pública que está implementando López Obrador en su gobierno es esta, que dado que como hay un aumento en el precio del crudo y como todavía no somos independientes, se siguen importando gasolinas más la que se produce en México, logra amortiguar, digamos, o logra utilizar estos excedentes para subsidiar el precio de la gasolina y que no sea más alta. Entonces, ¿qué sucede en México? Que se está aplicando una política pública en una economía de mercado en el cual se está tratando de utilizar un esquema mixto en donde interviene el gobierno para precisamente controlar el precio y no se lo dejas todo al libre mercado o a la oferta y demanda. Eso es lo que está haciendo Obrador. Entonces es claro, es loable, es poco visto en el mundo actualmente, en otros países no lo están haciendo, y tiene que ver que como antes, cuando sucedían estos fenómenos, pues estos gobiernos no hacían esto, y al contrario, esos excedentes los utilizaban para enriquecerse estando en el poder. Así es. Entonces eso es lo que tendríamos que precisar, pero en Estados Unidos eventualmente se tendrán que normalizar las cosas. De alguna manera hay algunas medidas que se estarán tomando para que también no permanezca tanto tiempo arriba el precio de la gasolina, ¿no? Porque sí me ha tocado ver Estados Unidos que llega a subir y luego sí baja drásticamente, etcétera, ¿no? Pero sí, insisto, sí obedece a factores externos. Aquí lo interesante es ver cómo reaccionan los gobiernos con sus políticas públicas y pues en este caso Biden pues ya tan solo por el tema de la inflación antes de elevarse la gasolina pues ya traía un descrédito y una desaprobación importante, ¿no? Por eso se vislumbra que la próxima elección es posible que regrese Trump. Pero bueno, ya me fui por otro lado. Era nada más lo que quería precisar. No, y lo precisaste excelentemente, bien. La otra parte, porque estamos hablando también de las cuestiones de cómo se están contradiciendo, no nomás en el aspecto de la parte de los periodistas, también en la parte de los gobiernos, los legisladores europeos, ya ves que le estuvieron tirando muy duro a López Obrador con la cuestión de la reforma energética, y ahora está anunciando Francia que pues está analizando el expropiar una empresa muy importante en Francia. Pero no es expropiar, lo que pasa es de que si tiene cierto porcentaje el gobierno francés, me quiero acordar ahorita del nombre, pero quiere tener un mayor control. Se supone que tiene el 80, no, ahorita se supone que tiene ahorita el 84% y el resto es de la empresa privada. Y lo que quiere hacer Macron es, como quien dice, pues tal vez expropiar, como tú dices, ese porcentaje restante para que se vuelva del Estado 100%. Y poder controlarla, pues. Así es. Controlarla bien. Y que además es de la empresa que tiene el mayor, se puede decir que la mayor distribución de energía en Francia. Así es, entonces, por un lado lo están criticando al presidente y por otro lado están tomando acciones que están imitando al presidente. Entonces, así es. Pero es que hay que poner las cosas bien en claro. Macron sí quiere expropiar el porcentaje que tienen estas empresas privadas. Andrés Manuel no está haciendo eso. Andrés Manuel dice, el Estado va a tener el 56%, sí, y mejor dicho, ¿sí es el 56 o 50? No, es el 60, ¿no? No, es el 54%. ¿Te refieres a la eléctrica? A la eléctrica es el 54% el Estado y el 46% la iniciativa privada. Eso les está dando chance. Es en cuanto a la generación de la energía, Rafa. Así es. La pregunta que se me viene, Rafa, es si, o Abel, si ya controlan el 80% de esa compañía, ¿por qué necesitan controlar el otro 20%? En teoría, cuando tú ya tienes arriba del 50%, tú decides, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que ahí lo que quieren es como comprar, o sea, no tanto expropiar, sino comprar el porcentaje restante para que se vuelva 100% la empresa del Estado.
y además, o sea, pues estamos hablando de un ejemplo de una empresa, pero también, o sea, lo que busca Macron es, digamos, es esta empresa, pero también está viendo las otras empresas que ellas tienen otro porcentaje para decir, váyanse a la chingada, las voy a comprar o las voy a expropiar y con esto voy a garantizar la soberanía energética en Francia. Eso de cierta manera obviamente no está imitando exactamente la estrategia de López Obrador, pero en esencia es lo que está, el resultado es básicamente igual. Es que tiene que quedarle claro a la gente, ahorita por cómo se está moviendo la geopolítica mundial, hay que ser honestos, y eso ya lo venía, o sea, imagínense, la reforma eléctrica la venía maquillando, o la venía, no maquillando, sino la venía cocinando Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo, obviamente por todos los abusos y todo lo que pierde la CFE, que estábamos hablando de más de 400,000 millones de pesos, pero él la venía cocinando en el sentido de que viene la pandemia y se empieza a reacomodar el tema económico, y los países lo que están haciendo es ver primero por ellos. Pero fíjate que a tiempo, que a tiempo hizo. Sí, o sea, yo creo que lo debía haber hecho un poquito antes. Sí. Pero obviamente tenía que haber un reacomodo, porque hay que ser honestos, dejaron un desmadre en la CFE. Primero lo que hicieron fue poner orden, y ya que tienen el orden, ya que tienen toda la capacidad, ya que tienen toda la infraestructura, ya que recuperaron muchas cosas, ahora sí viene la reforma eléctrica, que ya lo veía venir Andrés Manuel con el tema de la pandemia y todo esto. Y en este sentido, esto que hace Andrés Manuel, pues llega en el momento justo. Podrá ser polémico, lo que tú quieras, pero todos los países en el mundo, es más, se están volviendo en algunos países de seguridad nacional el tema energético. Totalmente. Y es lo que tenemos que hacer aquí. Así es. Sí, lo que pasa es que así estaba, con la reforma de 2013 era lo que siempre ha sido, se ha considerado en México como sector estratégico y de soberanía, incluso de cuestión de seguridad nacional, el caso del sector energético. Y el sector alimentario también. Bueno, sí, es que esta es otra, ¿no? Ese es otro tema que también aquí... Eso también va a futuro, y también Andrés Manuel con lo de Sembrando Vida. Sí, no, sí, pero de por sí el desmantelamiento del campo con Salinas de Gortari, pues fue lo que dio al traste con la autonomía alimentaria del país. ¿Y dónde están esos campesinos? Pues están Estados Unidos, al desmantelar el campo. Y luego, y en primera instancia, incluso el haber entrado al Tratado de Libre Comercio, pues ya de por sí fue parte de la estrategia del proceso de desmantelamiento del campo en México. Porque cómo te pones a competir siendo un país con una industria post-agrícola a competir con dos países o con dos potencias post-industriales. Entonces, de entrada ahí es asimétrico. Y pues sabemos también cómo se maneja la economía del campo en Estados Unidos, que está subsidiada, o lo que le llaman el dumping, ¿no? Entonces es imposible competir bajo esas circunstancias. Por eso es increíble que México ahora estemos importando maíz y frijol. Y eso también, evidentemente... Es el colmo de los colmos, Carlos. Es increíble. Y eso se lo tenemos que agradecer sobre todo desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, a todos esos infames, sobre todo a Salinas, ¿no? Yo creo que Salinas y Cedillo fueron los que más le dieron de la madre al campo. Sí, sin duda. Entonces, que por cierto es hijo de la chingada lo que dijo, ¿no? Sí, pues es que ya nada más les queda salir a ladrar, ¿no? Ese cuate ha sido desde los más lesivos para el país con todo lo que hizo, ¿no? Con toda la manera, el Fobaproa, la entrega de los ferrocarriles,